Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 11. Capítulo 11. Akasi estaba en el motel, de pie frente a un tablero con los nombres de los dos hombres y sus identidades. En el centro estaba el nombre de Boba. En cuanto a por qué se encontraba en el motel, bueno, había habido un intento de secuestro contra él, un intento que parecía muy bien planeado. Y era muy poco probable que se rindieran pronto. Calculaba que, en una situación así, entrarían en pánico e intentarían atraparlo en su casa antes de que el jefe enviara protección. Parecería su último recurso desesperado. Así que lo más prudente era simplemente dar vueltas por la ciudad, cambiarse de ropa y encontrar un motel donde alojarse con un nombre falso. Así se sentiría seguro. Bien. Dos hombres, mismo apellido. Debieron recibir el pago a través del banco. No creo que hoy en día la gente use mucho efectivo, bueno, los criminales sí, y el lavado de dinero sigue existiendo. Ahora que lo pienso, Republic City aún no se ha vuelto consciente del lavado de dinero, considerando que el sistema bancario es reciente. Si ayudo, no solo ganaría informantes, sino también dinero para pagar mis deudas. Creo que llevé demasiado lejos el consejo de para atrapar a un criminal debes pensar como un criminal. Volviendo al punto. No es una transferencia de dinero. Siempre se podría decir que proviene de un familiar. La ley permite transferir enormes sumas de dinero al extranjero. Boba irá al banco. Conozco a ese bastardo. Estaré siguiéndole la pista durante los próximos días. En cuanto a los intermediarios, no creo que el departamento de policía me ayude. Tendré que usar mis contactos. En el departamento de policía, al parecer, mi teniente está fuera de cuestión. Si le pido ayuda a otros, él lo sabrá de antemano. Los altos mandos no querrían derribarlo e incluso le avisarían sobre mi investigación y él la sabotearía, considerando que sin duda me estará vigilando. La única en quien puedo confiar es Amane. Vieja, obsesionada con su carrera y me odia por ser un policía medio corrupto. Odiaría a Boba más que a mí. Y como Boba cree que nos odiamos, no lo verá venir. En cuanto a la persona a la que voy a pedir ayuda. Al día siguiente, Akasi se estiró mientras bostezaba. En ese momento estaba en la sala de espera, frente al escritorio de Tenzin. Desde el escritorio salió un hombre bronceado que parecía muy molesto. Pasó junto a Akasi y le lanzó una mirada muy intensa con sus ojos azules antes de marcharse. Ese hombre parece estar de muy mal humor. ¿Qué le pasa a ese tipo? Me secuestraron, me traicionaron, el jefe me gritó y me dieron una paliza en una sola noche, y ni siquiera estoy la mitad de enfadado que él, suspiró Akasi mientras cruzaba una pierna sobre la otra y miraba al techo. Akasi, entra, se escuchó la voz de Tenzin desde dentro de la oficina. Akasi se levantó y entró, cerrando la puerta detrás de él, mientras observaba al hombre de aspecto monástico que tenía una expresión de derrota en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó Akasi. Tú y ese hombre no parecen llevarse bien. Ha estado así desde que tomó un asiento en el consejo, respondió Tenzin con voz cansada. De todos modos, escuché lo que pasó anoche. Buen trabajo sobreviviendo hasta ahora. Sí. Fue gracias al entrenamiento de airbending que pude salir ileso de eso, asintió Akasi. No solo fue su nivel de habilidad en airbending lo que lo salvó, pero el entrenamiento le había ayudado muchísimo, especialmente la maniobra que hizo cuando el coche se volcó. Entonces, ¿qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó Tenzin. No creo que sea solo una visita. ¿Quieres unirte a la Order of the White Lotus o quieres quedarte en la isla para protección? Suena bien, pero lo voy a dejar pasar, rechazó Akasi. En cambio,
empujó dos identificaciones sobre la mesa. Estos son los dos tipos que me secuestraron ayer. También te habría traído la identificación del taxista, pero no recuerdo su cara. Tenzin observó las dos identificaciones. Me resultan familiares. ¿Los conoces? No. Pero creo que los he visto en algún lugar antes. Simplemente no recuerdo dónde, respondió Tenzin, frotándose la frente. Akashi pidió. Olvídalo. Quiero que uses tu autoridad y consigas sus estados bancarios. Ayudaría a averiguar si apareció una gran cantidad de dinero en sus cuentas. Dejó a Boba fuera de la ecuación y se lo guardó para sí mismo. ¿Por qué no dejas esto y permites que alguien más lo investigue? Preguntó Tenzin. Porque no es la primera vez que esta gente hace algo así, respondió Akashi, pensando en cómo convencerlo. En lugar de hacer que todo pareciera personal, la mejor forma de convencer a un monje era hacer que pareciera que había un objetivo mayor. Y si dejo pasar cualquier pista que tenga, y no doy todo de mí, otras personas inocentes podrían ser secuestradas. Me querían porque soy un airbender y les resulto interesante. Imagina lo que podrían hacerle a una mujer o a un niño que también les parezca interesante. Tienes hijos, y debes protegerlos. Yo también quiero protegerlos. Quiero decir, la única razón por la que iban tras de mí y no tras tus hijos es porque viven en una isla protegida por la Order of the Wild Lotus. Pero piénsalo, Tenzin. Tus hijos están creciendo, especialmente Hinora e Ikki, que se acercan a su fase rebelde de adolescentes. Algún día podrían tener una discusión y decidir venir aquí, y entonces estos tipos que iban tras de mí podrían verlos por casualidad y emboscarlos. Parecía que al meter a sus hijos en la ecuación, Akashi había logrado provocar una expresión en el rostro de Tenzin, una mezcla de sobreprotección y enojo. Así es. Todos sus hijos eran airbenders. Muy bien. Haré que encontrar a esos hombres sea mi máxima prioridad, dijo Tenzin. Ah, y me estoy quedando en un Golden Motel bajo el nombre de Chen Chanshen. Envíame allí los estados bancarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué estás? Olvídalo, no voy a preguntar. De acuerdo, Akashi sonrió ampliamente y dio una palmada. Estaré encantado de recibir tu ayuda. Capítulo 12. Capítulo 12. Durante los días siguientes, cuando la protección policial llegó a la casa de Akashi, él ya se había escabullido por la ventana. No se quedó en casa y comenzó a trabajar de inmediato. Y por trabajar, se refería a seguir a alguien. Sabía que podía dejar el caso en manos de otros oficiales, especialmente porque acababa de ser secuestrado y debería estar descansando. Pero esto no era solo algo personal. Era una oportunidad. Una oportunidad para ganar puntos de experiencia, de manera legítima, y eliminar cualquier posible amenaza futura con sus propias manos. En ese momento estaba sentado en un coche. Por supuesto, no tenía licencia de conducir. Pero en su vida anterior, sí la tenía. Se ha descubierto una habilidad. Nivel de conducción 5. Cuando se sentó detrás del volante, el sistema evaluó su habilidad de conducción como nivel 5. Eso lo hizo sentir nostálgico, recordándole los días en los que perseguía a conductores que excedían la velocidad, a veces con un helicóptero sobrevolando. Ahora mismo estaba en un coche robado, uno que había tomado de un miembro de una triad que conocía, esperando frente al banco. Del banco salió Boba, llevando un maletín. Un fajo de papeles parecía sobresalir de su bolsillo. Entró en su propio coche y condujo hasta su casa. Una lujosa villa de 2 pisos con piscina. Sí. Eso es suficiente prueba de que es corrupto. Una casa muy bonita. La mía es buena, pero la suya.
Boba entró en la casa, donde lo recibieron una esposa impresionante y un niño pequeño. Akashi esperó hasta que estuviera completamente dentro antes de dirigirse al coche. La tecnología había avanzado mucho, pero la seguridad no. Si este mundo estaba basado en la década de 1920, robar un coche era lo más fácil del mundo. Había algo que las fábricas no anunciaban: era más fácil abrir la puerta de un coche que la de una habitación de motel. Ese curso que tomé no fue en vano, pensó mientras intentaba abrir el coche. Forcejeó un poco con la cerradura. A mitad del intento, se dio cuenta de por qué estaba teniendo problemas: la puerta ya estaba abierta. Para ser policía, ni siquiera es un poco paranoico. Akashi se subió y comenzó a buscar los documentos. Rápidamente encontró el estado bancario más reciente, lo tomó, regresó a su coche, robado, y condujo de vuelta al motel. Cuando llegó, Akashi descubrió que Tenzin había enviado lo que le pidió. Abrió el sobre. Dentro estaban los estados bancarios y los perfiles oficiales de los dos hombres. Ambos trabajaban en el edificio del alcalde. O más exactamente, en la sede del consejo. Tomó los estados bancarios de cada uno y notó que, además de sus salarios oficiales, ambos habían recibido grandes depósitos del mismo individuo. Akashi no pudo encontrar un nombre, pero sí obtuvo un número de cuenta bancaria, que anotó en su cuaderno personal. Esto es suficiente prueba para condenar a Boba, dijo Akashi mientras se recostaba y examinaba el estado de cuenta de Boba. El salario del hombre era 3 veces mayor que el suyo. Y últimamente había estado recibiendo numerosos depósitos grandes de diversas fuentes. Claramente, Boba era corrupto a un nivel completamente diferente. Incluso después de que salvé a su hermano y lo consideré un amigo, así es como me lo paga. Así que esto es lo que sienten las triads cuando son traicionadas. Hombre, finalmente entiendo por qué quieren verme muerto. Ser traicionado es peor que ser atrapado. Olvídalo. La clave para desentrañar toda esta red criminal es descubrir quién envió el dinero. Ahora que tengo protección, quien sea que esté detrás de mí debe saber que intentaré ir tras ellos. Así que harán su movimiento pronto. Su mejor oportunidad es sacarme del servicio de alguna forma y hacer que pierda a los guardias que están apostados alrededor de mi casa. Definitivamente me acusarán de corrupción. Akashi tomó un bolígrafo y un papel y comenzó a escribir una carta. Caigamos en esa trampa. Al día siguiente, Akashi regresó al trabajo. Saludó a todos, deambuló por la oficina y charló con algunos compañeros. Su teniente se acercó a él. Akashi, actuando como un tonto despistado, sonrió y saludó con la mano. Buenos días, teniente, dijo Akashi. El teniente frunció el ceño profundamente. ¿Qué demonios has hecho? ¿Qué podría haber hecho? He estado en mi casa durante los últimos 3 días. Tengo testigos, respondió Akashi encogiéndose de hombros. Testigos o no, dijo el teniente extendiendo la mano, dame tu placa y ve voluntariamente a la sala de interrogatorios. ¿Perdón? Akashi fingió sorpresa. Hay pruebas de tu corrupción, dijo Boba. Incluso tenemos testigos. ¿Así? ¿Y exactamente qué hice? Preguntó Akashi. ¿Aceptar dinero para ayudar a secuestrar a un policía? Sonrió con ironía a Boba, quien se estremeció ligeramente. Dame tu placa y ve a la sala de interrogatorios. Si sigues retrasándote, lo consideraré resistencia y te reduciré por la fuerza. La voz de Boba temblaba de frustración. Akashi levantó las manos. Wow, estoy tan asustado. Pero ambos sabemos que esto es temporal. Era un objetivo.
No lo incriminarían hasta el punto de que la cárcel realmente lo protegiera. Sé que te pudrirás en la cárcel, murmuró Boba. Ahí es donde te equivocas, dijo Acaci, metiendo las manos en los bolsillos. Un sargento intervino. ¿Qué demonios está pasando? No es la primera vez que rompe las reglas. ¿Qué cambió? Nada. Simplemente lo atraparon, replicó Boba. Por robar dinero del departamento y otras cosas. ¿Pero no ha sido su cómplice todo este tiempo? Preguntó ella. El rostro de Boba se puso rojo. Cierra la maldita boca. Amane miró a Acaci, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Te advertí que este día llegaría. Pero no, seguiste con esa actitud arrogante, dijo con una extraña mezcla de satisfacción y decepción. Acaci se inclinó cerca de su oído y susurró. ¿Qué haría el mundo sin buenos policías como tú? Por cierto, dejé tu regalo de cumpleaños en el cajón. Estúpida perra. La última parte la dijo lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran, haciendo que pareciera un insulto. Y aún así sigues siendo un bastardo arrogante, dijo ella inclinándose hacia atrás. Insultando a una mujer 15 años mayor que tú. Tu madre debería haberte educado mejor. En fin, volveré pronto, dijo Acaci antes de seguir a Boba hacia la sala de interrogatorios. Unas horas después, Amane estaba sentada en su oficina. Aunque mantenía una expresión seria, estaba furiosa. Ese hombre. Incluso en el último momento, mantenía esa sonrisa arrogante. Recordándolo, abrió su cajón. Seguro que es un dibujo de un pene. Ese bastardo inmaduro. Ni siquiera es mi cumpleaños. Dentro encontró un sobre. Un montón de papeles. Estados bancarios, nombres y más. Pruebas de la corrupción de Boba. Y exactamente donde escondía su dinero ilegal. Solo los registros bancarios eran suficientes para justificar una orden de registro para su casa. Encima había una carta. Querida Amane. Perdón por llamarte estúpida perra. Solo fue una distracción para evitar que otros curiosearan en el cajón. De todos modos, para cuando leas esto, estaré en la sala de interrogatorios. Todo esto es solo una jugada de quien sea que esté pagando a Boba ahora mismo, y confío en que rastrearás a esa persona. Spoiler, le pagó 500,000 yuan. Si haces esto bien, quizá finalmente consigas ese ascenso. Feliz cumpleaños. Capítulo 13. Capítulo 13. Acaci se sentó en la sala de interrogatorios. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo arrastraron hasta allí. Para ser sincero, estaba bastante ansioso. Podía confiar en sus cálculos, en sus instintos y en sus conclusiones. Podía confiar en que ciertas personas hicieran cosas malas. Pero en la vida, nunca había podido sentirse realmente seguro al confiar en alguien para hacer algo bueno. Aún así, tengo un plan B, pensó. Y además, la gente suele confiar en que los demás hagan cosas malas contra personas malas. La jefa de policía entró en la sala de interrogatorios y dijo: Entonces, ¿sabes por qué estás aquí? Por supuestas pruebas de que soy un policía corrupto. Tengo tanta curiosidad por saber cuáles son esas pruebas como usted por escuchar lo que tengo que decir, respondió con calma, con el pulso completamente estable. Lin entrecerró los ojos y se sentó frente a él, deslizando un montón de papeles hacia su lado. Se trataba de acusaciones sobre él usando el presupuesto del departamento para beneficio personal. Para comprar drogas, alcohol y darse ciertos alivios de estrés. Hasta cierto punto, eso era verdad. Pero en el papel estaba muy exagerado.
Nunca había tomado tanto. De lo contrario, nunca habría podido escapar del bucle. Solo unos pocos miles de yuanes aquí y allá para completar su trabajo en el pasado. No es suficiente para incriminarme. Podría negarlo todo y volver al trabajo, pero... Los ojos de Akashi se iluminaron al seguir leyendo. Había una sospecha de que había aceptado un gran soborno para dejar que una operación fracasara intencionalmente. ¿Y la prueba? Que había pagado por completo su préstamo bancario justo ayer. El estado bancario era oficial. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Akashi sintió su rostro calentarse mientras su respiración se volvía corta. Este era el momento más emotivo de su vida. ¿Qué demonios estás haciendo?, gruñó la jefa de policía. Eres un hombre. Deja de llorar como una perra. No aceptaré los cargos, pero tampoco los negaré, dijo Akashi. ¿Qué demonios?, replicó Lin. Ella podía decir que era inocente. Había comprobado su ritmo cardíaco. Y sabía que no era un psicópata. ¿Pero que no negara los cargos y además llorara? Se levantó y puso una mano sobre su hombro, pensando que tal vez estaba teniendo un colapso mental. Por primera vez en mucho tiempo, decidió ser amable, aunque solo fuera por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. No. Estoy más que bien. Se levantó y abrazó a la jefa de policía. Lin soltó un pequeño grito de sorpresa. Pero al ver lo emocional que estaba, no dijo nada. ¿Por qué? Quienquiera que haya plantado esta evidencia pagó mi préstamo bancario. Un préstamo que me habría obligado a trabajar hasta los 60 años, dijo con total honestidad. Son personas muy amables. Sea indulgente con ellos. Te das cuenta de que si aceptas los cargos podrías perder tu trabajo, pagar una multa y quizá nunca volver a trabajar en las fuerzas del orden, advirtió Lin. Salió de su breve momento de amabilidad y lo empujó con fuerza, obligándolo a sentarse nuevamente en la silla. Pero por fin seré libre de trabajar hasta morir, argumentó Akashi mientras se secaba las lágrimas y recuperaba su mente racional. En fin, ¿quiere comprar la casa antes de que todo esto se aclare como un malentendido? Solo necesito 500,000. Está por debajo del precio del mercado, pero por encima de lo que debía al banco. Así que igual obtendré ganancias. Ahora que el préstamo bancario había sido pagado por ellos, lo mejor era venderla. No sabía cómo lo habían hecho. Tal vez habían falsificado una identidad idéntica a la suya y alguien con un aspecto similar fue a pagar todo en efectivo. Eso podría descubrirse fácilmente en 1 o 2 semanas por otro departamento. Podía matar a sus enemigos en cualquier momento. Pero no podía matar al banco. Sabía que se demostraría su inocencia, pero tal vez tendría que pagar el préstamo otra vez. Así que lo mejor era vender el apartamento lo antes posible, incluso a precio de ganga. Después de todo, seguía siendo ganancia, ya que ni siquiera había pagado una cuarta parte de la deuda original. Estás mintiendo. No hay forma de que esté por debajo del precio de mercado, y es mucho más de lo que pagaste al banco, gruñó Lin apretando los dientes. Lárgate. Serás citado a una audiencia pronto. Sabiendo que probablemente alguien estaba escuchando detrás del vidrio, Akashi decidió poner una trampa. Se levantó riendo. En fin, voy a vender mi casa en la agencia inmobiliaria. Te lo pierdes. Si decía eso, alguien definitivamente lo seguiría. Y él sabía exactamente quién. Pero eso no lo detendría. Ya había planeado lo que iba a hacer. Y lo que iba a pasar. Amane estaba con el subjefe, presentando todas las pruebas necesarias sobre la corrupción de Boba.
El subjefe inmediatamente inició el proceso para emitir una orden de registro para la casa de Boba. Entre algunos de los números de cuenta, ella había encontrado cuentas previamente vinculadas con triads y organizaciones criminales que no habían logrado derribar. Una de ellas era la misma que Acacia había descubierto. Con razón ese caso estaba siendo cerrado tan rápido. Supongo que Boba estaba tan enfadado porque Acacia resolvió su primer caso que decidió incriminarlo, pensó. En cuanto al último gran depósito, no pudo rastrearlo. Su solicitud para investigarlo fue rechazada. ¿Pero cómo? Acacia parecía haber anticipado eso. Consiguió pruebas contra Boba y luego dijo algo para enfurecerlo. Preguntó con sarcasmo si el cargo era haber recibido dinero para ayudar a secuestrar a un policía. Acacia fue el que fue secuestrado. Sus ojos se abrieron. Ese comentario hizo que el teniente hirviera de rabia. Supongo que ambos están en una carrera para derribarse mutuamente. Boba ayudó a secuestrarlo y Acacia está intentando destruirlo. Chasqueó la lengua. Acacia es un poco corrupto. Pero al menos hace su trabajo y resuelve casos. En cambio, Boba está corrupto más allá de toda redención y permite que el crimen organizado opere bajo su protección. Por mucho que odie a ese mocoso por arruinar mi ascenso y dejar salir de la cárcel al hermano de Boba, fue lo suficientemente amable como para darme esto. Con esto, seré su teniente y le devolveré el favor. Sonrió con malicia. Acacia metió las manos en los bolsillos mientras salía de una agencia inmobiliaria, poniendo su apartamento en venta con un modesto margen de ganancia del 20%. Pero la verdadera ganancia equivalía a décadas de trabajo como oficial. ¿Y por qué eligió esa agencia? Porque era la más popular entre las triads, conocida por vender propiedades a cualquiera. Y además trabajaba solo con efectivo. Eso era lo más importante. Acacia caminó hasta un banco cercano y se sentó. Encendió un cigarrillo. Esperando a alguien. Acacia. Gritó una voz. Se giró y vio a Boba, con los ojos inyectados en sangre, acercándose. Hola, teniente, dijo Acacia. Te tomaste tu tiempo. Espero que no sea por malas noticias, como ser suspendido por actividad sospechosa o que estén registrando tu casa. Sería muy malo, y muy triste. ¿Por qué? Preguntó Boba con voz baja y afilada. Te traté como a un hermano menor. Te dejé hacer lo que quisieras. ¿Y así es como me pagas? ¿Apuñalándome por la espalda? Acacia inclinó la cabeza, sin saber si Boba hablaba en serio o simplemente estaba ciego por su propio sesgo. No entiendo, respondió Acacia. ¿Eres un narcisista? ¿O simplemente tienes un trastorno narcisista de la personalidad? Has arruinado mi vida. Y por eso voy a entregarte personalmente a Tarrlok. Ahora ven en silencio con papá. Boba se quitó el abrigo, revelando su armadura metálica. Un metal vender. Tarrlok, eso es interesante. ¿Podrías ser un posible testigo? Acacia se puso de pie, con el corazón acelerado. Frente a él estaba un teniente experimentado que llevaba toda su vida usando metalbending para aplastar huesos. En cambio, Acacia era solo un airbender. Con una constitución desequilibrada y llena de debilidades. Capítulo 14. Capítulo 14. Acacia no entendía por qué Tarrlok, un consejero, querría que lo secuestraran. Acacia era solo un airbender. Y Tarrlok era alguien que quería llegar a la cima del poder y tener la ciudad bajo su control. Claro, era corrupto y estaba involucrado en la mayoría de los negocios de las triads, igual que su padre, al menos para quienes habían visto la serie. Acacia sabía eso gracias al lore que recordaba de su vida anterior.
Pero nunca había pensado que querría secuestrar a un airbender. Definitivamente alguien lo contrató, pensó Akashi mientras miraba a Boba. Yo solo soy una forma de ganar dinero. Y él solo es una forma de ganar puntos de experiencia. Actualmente, Akashi estaba en un distrito con edificios de apartamentos separados y un sitio de construcción cercano. Había elegido el lugar cuidadosamente. En una pelea contra un Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Metalbender tenía que usar sus debilidades en su contra. Los Metalbenders eran unidades aterradoras, entre los Benders más poderosos. Pero tenían un poder de control más limitado que el Earthbending y necesitaban estar muy cerca del metal para manipularlo. Akashi miró la armadura. Si Boba quería capturarlo, usaría los cables metálicos debajo de la armadura y enviaría fragmentos volando hacia él. En ese caso, debía usar el entorno a su favor hasta que ese hombre se quedara sin metal. Entonces la pelea sería justa. De todos modos, Akashi ya había anticipado que un metalbender experimentado iría tras él. Y como tenía una constitución desequilibrada, agilidad muy alta pero baja resistencia, sabiduría y fuerza, debía depender de ataques precisos y no desperdiciar energía innecesariamente. Después de todo, ¿de qué sirve tener cerebro si no vas a usarlo? Ahora ven aquí, gritó Boba, empujando su mano hacia Akashi. Una tira de metal salió disparada desde la armadura. Como oficial con experiencia, Akashi conocía esa técnica. Una vez que el metal lo golpeara, se doblaría y lo esposaría. Akashi separó las piernas y realizó un split perfecto, esquivando la tira. Boba no se detuvo y siguió disparando tiras metálicas. Akashi esquivaba como un mono ágil, saltando en el aire, girando, usando autos, sillas e incluso personas que pasaban como cobertura. Maldito mono, maldijo Boba mientras corría tras él. Si sigues esquivando, te abriré la cabeza con una roca. Sí, pero primero tienes que contrarrestar mi técnica secreta. ¿Tu estrategia? Sí. Es una técnica antigua, inventada desde que los humanos pusieron pie en la Tierra. Boba se puso repentinamente alerta. Akashi se dio la vuelta y echó a correr. Usó Airbending para aumentar su velocidad y haber subido un nivel adicional lo había ayudado. Era muy rápido comparado con un humano normal. Boba chasqueó la lengua y corrió tras él. A medida que la velocidad de Akashi aumentaba, Boba tuvo que usar Airbending para deslizarse sobre el suelo. Aunque estaba destruyendo la carretera, pronto sería un hombre buscado. Necesitaba a Akashi como moneda de cambio para conseguir dinero y abandonar Republic City. Lo siguió por la ciudad, y ese hombre realmente era algo especial. Akashi podía escalar edificios usando una combinación de airbending y técnicas de parkour. Pero Boba notó algo. Se estaba volviendo más lento. Eso significaba que se estaba cansando. Era lógico. Había pasado gran parte de su vida llenando su cuerpo de toxinas por el trabajo y no llevaba mucho tiempo entrenando. Su condición física era patética comparada con la de un metalbender que había perseguido criminales durante años. Akashi entró en el sitio de construcción y se deslizó dentro de uno de los edificios incompletos, jadeando. Boba sonrió con malicia y se apresuró a perseguirlo. Entró en el edificio y siguió su rastro. Apostaba a que estaba escondido en alguna habitación. Escuchó jadeos provenientes de una de ellas. Sonriendo, Boba entró y miró a Akashi. Aquí estás, dijo Boba, mirando al sudoroso Akashi. Debo admitir que me hiciste perseguirte un rato.
Sí, Akasi se levantó y se sentó en el borde de la ventana. No quería usar gas venenoso afuera. Luego agitó los brazos. Boba giró la cabeza y vio un gas verdoso, casi congelado en una esquina de la habitación. Rápidamente lo rodeó. Aunque hoy hacía viento, el viento no podía dispersar el gas. Debo decir que los gases basados en cloro son baratos. El cloro es muy tóxico, dijo Akasi. Boba quiso maldecir, pero no se atrevió a abrir la boca. Se tapó la nariz. Sabía que en el momento en que respirara, el gas invadiría sus pulmones. A su alrededor no había oxígeno. Maldito bastardo. Sabías que te seguiría. Colocaste un contenedor de gas aquí y me atrajiste desde el principio. Pero lo he estado siguiendo desde que salió de la estación de policía. No me digas que planeó esto días antes esperando que lo siguiera hasta aquí. Boba. Si no respiras, Akasi sacó un encendedor, te quemaré con esto. Si respiras, te llevaré al hospital. Si no, te llevaré al cementerio. Tu elección. Akasi estaba mintiendo un poco. El gas no era inflamable. Pero el idiota del teniente no lo sabía. Maldito. En el momento en que Boba dijo esas palabras, Akasi lanzó los puños hacia adelante, empujando el gas hacia los pulmones de Boba. Boba, abrumado por la rabia, pisoteó el suelo, haciendo que el piso y los cimientos del edificio temblaran. El edificio sin terminar no pudo soportar el impacto y comenzó a derrumbarse. Akasi se inclinó hacia atrás y saltó por la ventana. Se impulsó con aire, lo que lo hizo volar y reducir el daño de la caída. Como estaba en nivel 6 de Airbending, algo que normalmente requería meses de entrenamiento en Archample Island, logró controlar su caída y aterrizó en el suelo. Pronto, notificaciones sonaron en su oído. Defeating Metal Bender on your own. You're entitled to the whole experience points. Más 3000 experience points. You leveled up to level 6. You leveled up to level 7. Más 2, skill points. Más 4, attribute points. HP 80 diagonal 100. Stamina 20 diagonal 100. Chi 70 diagonal 100. Tengo una resistencia de mierda, murmuró Akasi. Akasi quiso sentirse feliz por un segundo. Pero se detuvo. No quería matar a Boba. Lo conocía desde hacía muchos años y habían tenido una buena relación. Incluso se sentía triste por lo que había pasado. Pero era necesario. Si dejaba vivir a Boba, este no querría testificar contra Tarlok. Peor aún, alguien en prisión podría visitarlo y preguntarle cómo Akasi sabía sobre la participación del consejero. Así que había tomado la decisión de matarlo con gas. Descansa en paz, teniente. Akasi permaneció en silencio por un momento antes de darse la vuelta y alejarse caminando. Capítulo 15. Capítulo 15. Después de un par de días, Akasi estaba sentado frente a su antigua oficina, ya que se le permitió volver al trabajo. Todos los cargos de corrupción habían sido retirados y había recuperado su placa. La persona que había pagado su deuda al banco parecía haber usado documentos y firmas falsificadas que el banco no detectó. Por otro lado, Akasi afirmó que lo habían echado de su casa porque esa persona la vendió. El banco estaba furioso y presentó una queja en el tribunal, exigiendo que Akasi les entregara la casa o pagara el resto del préstamo. Akasi también presentó una queja, exigiendo que le devolvieran el dinero que ya había pagado. Y el tribunal estaba teniendo problemas con todos los departamentos involucrados, desde la policía hasta el departamento inmobiliario.
El caso aún seguía en los tribunales. Pero el resultado final era obvio. Olvida el banco. Acabo de perder a un querido amigo. Akashi giró la cabeza hacia la oficina del teniente en la esquina. En memoria de su antiguo amigo Boba, después de haberlo matado, lo primero que hizo Akashi fue buscar su coche. Como policía corrupto descubierto, el primer movimiento lógico habría sido vaciar todas sus cuentas de ahorro, recoger todo su dinero oculto y huir al extranjero. Pero su segundo movimiento insensato fue intentar obtener más dinero de Akashi. Akashi era una mejor persona que nunca olvidaba a sus amigos. Así que había tomado el dinero de ese amigo para recordarlo con él, y para ayudar a limpiar sus pecados utilizándolo para ayudar a las víctimas de Boba. Akashi era la víctima número 1. Suficiente con pensamientos hipócritas. Volvió a girar la cabeza hacia la oficina del teniente. ¿Puedes adivinar quién se convirtió en el teniente interino? Amane. Su enemiga número 1 en la oficina. La única razón por la que sigo en este departamento es porque se encarga del crimen organizado, y puedo usarlo para derribar a Tarrlok. Amane se levantó de su escritorio con una sonrisa. Como teniente interina, su puesto era temporal, pero era oficial que sería ella quien recibiría el ascenso. Ahora todos en el departamento la adulaban, excepto él, que miraba fijamente su escritorio con expresión vacía. Escuché lo que pasó con Boba, dijo mientras se acercaba a Akashi. A pesar de todo, ustedes dos eran cercanos. ¿No irás al funeral? No, Akashi negó con la cabeza. Ella sonrió con sorna y se sentó sobre su escritorio. Por cierto, leí tu informe. Tiene alrededor de 15 errores gramaticales, 20 faltas de ortografía y... Akashi le devolvió la sonrisa. Claro. Seguramente pensaba que era el momento de convertir su vida en un infierno, después de lo que él le había hecho pasar. Niña ingenua. Olvida eso, añadió Akashi al ver el montón de papeles en su mano. ¿Hiciste algún progreso con el caso que te di? Ella revisó los documentos y dijo. La cuenta que me diste es muy sospechosa. Cualquier intento de encontrar la identidad del dueño fue bloqueado. Pero logré rastrear las transferencias que realizó y encontré algo interesante. Una cuenta, ubicada en Bea Sin C, estaba a nombre del departamento científico de los Dai Li. No pude investigar más. Lo que sé ahora es que el hombre que sobornó a Boba está interesado en la ciencia, y definitivamente estará presente en eventos científicos. Es una pista que podemos seguir. Amane, por favor ve a trabajar en otros casos, dijo Akashi, con un tono tan serio que parecía estar diciéndole que se fuera al demonio. De repente, su mente conectó las piezas. Y sintió que finalmente había encontrado la última pieza del rompecabezas. Tarrlok. Dai Li. Bea Sin C. Se levantó, ignorando las quejas de su teniente interina, y se dirigió a la sala de archivos para pedir un periódico de una fecha específica. Cuando se reveló que era un airbender, hubo diferentes reacciones. Un científico dijo que debería donarse a la ciencia. Tarrlok, involucrado en el crimen, debe tener alguna conexión con la Earth Queen, quien solicitó mi secuestro basándose en las afirmaciones de ese científico. Parecía que, con el florecimiento de los campos científicos, su genética se volvió valiosa para algunas personas que querían estudiarla. Supongo que no pudieron acercarse a Tenzin ni a sus hijos debido a la protección de la Order of the White Lotus. El avatar está completamente fuera de cuestión. La única razón por la que se acercaron a mí es por Tarrlok. Puede que tenga conexiones con la Earth Queen, y por eso lo intentaron. La Earth Queen era conocida por secuestrar airbenders para entrenarlos, pero no cuando estaban con Tenzin o en los templos aire. Pensó durante unos segundos.
Entonces la clave para cortar su influencia en esta ciudad es simplemente apartar a Tarlock de su posición de poder. ¿Pero cómo? Eso es solo una suposición basada en mi conocimiento. No tengo pruebas ni testigos que lo confirmen. Además, el único testigo, lo maté yo mismo. Y eso me lleva al segundo problema, la evidencia. Es imposible conseguir pruebas contra el hijo de un antiguo señor del inframundo que ahora es un consejero. Sin embargo, hay algo que puedo usar. No, ese plan es una locura. Y la jefa de policía jamás lo aprobaría. De todos modos, por formalidad y para consolidar mi posición, necesito hacerlo. Akasi se levantó, ignorando a Amane, que seguía a su lado quejándose. Sí, sigue ignorándome. Cuando sea oficialmente la teniente, serás mi chico del café. Deberías tomar un curso sobre cómo prepararlo. Akasi pasó a su lado y levantó el dedo medio, lo que le sacó una pequeña risa. Pero él no tenía tiempo para entretenerla ni seguirle el juego. Se dirigió directamente a la oficina de la jefa. Solicitó una reunión, que ella aceptó, después de hacerlo esperar unos 20 minutos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres presentar alguna queja? Preguntó la jefa con su habitual expresión irritada. Akasi la miró con firmeza. Tarlock es quien inició mi secuestro, a petición de otras personas. La cuenta que pagó a todos le pertenece, pero está registrada bajo nombres falsos y protegida con alta seguridad por los gerentes del banco. Beifond lo observó durante unos segundos. Luego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Hablas en serio? ¿Desde cuándo no hablo en serio? No lo sé. Desde que empezaste a trabajar aquí y aceptaste los cargos para escapar de la deuda del banco. Perdí la casa, no me lo recuerdes. Ella agudizó la mirada. Akasi inclinó la cabeza intentando ver sus pies detrás del escritorio. Pero desde ese ángulo no podía. No podía saber si estaba usando alguna técnica de detección de mentiras. Dejemos de pensar en esos burócratas del banco, continuó Akasi. Te digo que Tarlock es el responsable. Tiene muchas conexiones con el crimen organizado. ¿Tus pruebas? Preguntó ella. Boba mencionó su nombre antes de morir. Dijiste que no tenías relación con eso, respondió ella. Y eso no es una prueba. Destruyó el edificio mientras me perseguía y terminó atrapado bajo él, dijo Akasi. Nunca quise matarlo. La mejor manera de mentir era torcer la verdad. Decir pistas reales que llevaran al otro a creer una mentira. Así que no puedes iniciar una investigación, añadió Akasi. Sabía que su petición sería rechazada. Pero tenía que hacerlo. Le serviría más adelante como argumento. Intenté decírtelo, pero no me creíste y me obligaste a actuar. Algo así. Akasi, por si no lo notaste, dijo ella, desde que el alcalde se fue, el consejero está intentando quitarme de mi puesto. Ha estado recortando presupuestos, limitando nuestros recursos y dificultando nuestro trabajo. Incluso tuvimos que cerrar el departamento contra la prostitución. Bendito sea, pensó Akasi internamente. Ella continuó. Sospecho que está sobornando a otros altos cargos, pero no tengo pruebas para iniciar una investigación. Y si lo hacemos y fallamos, nuestra posición solo empeorará. Entiendo, asintió Akasi. Luego se dio la vuelta y salió. Una sonrisa torcida apareció lentamente en su rostro. Capítulo 16. Akasi, más tarde ese mismo día, estaba sentado en su nueva habitación.
La policía solía proporcionar dormitorios para sus oficiales, especialmente para aquellos que venían de lugares lejanos o tenían sus hogares muy lejos. Así que no tuvo ningún problema con eso. 500.000 yuan de mi casa. 1,5 millones de boba. Demasiado dinero que puedo lavar fácilmente, pensó para sí mismo antes de acostarse en su cama y abrir una lata de cerveza. Aunque parezca mentira, no estaba bebiendo. Estaba entrenando su habilidad de Poison Resistance, ya que manipular gas venenoso parecía ser una ventaja para el airbending. Actualmente reflexionaba sobre los últimos días y pensaba en su siguiente paso. Había subido de nivel después de derrotar a Boba, ganando 2 niveles seguidos, lo que le dio 4 puntos de atributo y 2 puntos de habilidad. Tengo una resistencia de mierda, fuerza de mierda y prácticamente todo de mierda. El problema es que, cuanto más alto es mi nivel, más difícil se vuelve subir de nivel. Y con mis estadísticas pasa lo mismo, aumentar atributos mediante entrenamiento sigue la misma lógica. Es más fácil subirlos al principio. No. Es necesario. Porque si no lo hago, estaría desperdiciando preciosos puntos de atributo. Su Stamina y Strength estaban en 2. Cuando su Agility estaba alrededor de 6, le tomó 15 días aumentar un punto, siguiendo el progreso normal de un humano. En cambio, con Stamina y Strength en 2, sería mucho más fácil mejorarlas. Si lograba llevar ambas a 4, habría ahorrado 2 niveles completos. Voy contra Tarlock con un plan loco, pero no es algo que deba apresurar. Es mejor tener un par de semanas de entrenamiento. Como hombre de la era moderna, tenía acceso a investigaciones sobre fitness, físico y nutrición. Sabía mejor que la mayoría cómo entrenar. Y este es el mundo de Avatar. Creo que los cuerpos humanos aquí son naturalmente más fuertes. Pensó mientras tomaba un pequeño cuaderno y escribía un programa para sí mismo. Aspirar a más de 4.000 calorías. Y 2 veces al día, y entrenamiento de resistencia con poco volumen y mucho peso para fuerza. En cuanto a los niveles de habilidades, era obvio que invertiría todos sus puntos en su habilidad más alta. Din. Airbending sube a nivel 8. Name, Akashi. Level, 7. Class, Airbender. Skill Points, 0. Attributes Points, 4. Skill Trees. Airbending, Level 8. Martial Arts, Level 4. Skills. Poison Resistance, Level 3. Driving, Level 5. Attributes. Wisdom, 4. Strengths, 2. Vitality, 2. Agility, 11. Stamina, 2. HP, 100/100. Chi, 100/100. Stamina, 100/100. Durante las siguientes 2 semanas, Akashi mantuvo un perfil bajo tanto como fue posible. Y con eso se refería a ir a otro banco y solicitar un préstamo para abrir una cafetería al lado de la estación de policía. Argumentó que sería rentable trabajar cerca de personas que necesitan mantenerse despiertas. Por supuesto, también vendería donas y productos de panadería. Luego contrataría a algunas personas para trabajar allí y él solo administraría el negocio en su tiempo libre. El préstamo fue aprobado. Akashi alquiló un local y lo dejó en construcción durante una semana. El verdadero propósito era lavar todo el dinero que tenía. Mediante informes falsos, podría justificar tener más de 1 millón de yuan e invertirlo donde realmente importaba, comprando tierras agrícolas para los próximos años. En cuanto a mantener un perfil bajo,
Estaba haciendo su trabajo correctamente, sin exageraciones. En esas 2 semanas resolvió un caso. Había una banda que traficaba chicas pobres de otros países y las obligaba a prostituirse. Utilizó su experiencia de su vida anterior, siguiendo pistas y patrones que otros oficiales no conocían. Por ejemplo, sus compañeros no podían notar que algunos libros contables de ciertas tiendas eran sospechosos, especialmente si el negocio parecía rentable y lógico. Pero si esas tiendas estaban cerca de centros de operación de las tríadas, probablemente conducían al crimen. Acacia había estado con las tríadas antes. Y esos tipos nunca dejaban prosperar un negocio rentable sin obligarlo a pagar protección, cobrando impuestos tan altos que tener un negocio no era muy diferente de trabajar para el gobierno. Cuando Acacia no estaba trabajando, hacía lo único que podía. Entrenamiento y IT de alta intensidad. Una vez por la mañana y otra por la tarde. Era un estilo de entrenamiento extremadamente agotador. Pero era mejor que pasar muchas horas corriendo para mejorar la resistencia, ya que le ahorraba mucho tiempo. Y debía admitir que era muy exigente mental y físicamente. Algunos días despertaba casi incapaz de moverse. Por suerte, cada departamento de policía tenía un waterbender sanador y Acacia había estado visitando demasiado a la enfermera últimamente para que lo curara. Después de unos 10 días de entrenamiento, la enfermera Rakasa le dijo justo después de curarlo con agua: Acacia, sé que estás enamorado de mí. Pero no puedo aceptar tus sentimientos. Tengo esposo y un hijo. ¿Qué? No, Acacia negó con la cabeza. Sé que has estado mirando mi trasero. Bueno, todos los hombres hacen eso, ¿no? No era su culpa que ella se inclinara tanto para recoger cosas. Ella añadió: todos los días durante 10 días. Aunque es un poco espeluznante, es bastante admirable. No muchos hombres tienen el valor. Estoy segura de que si frecuentas otros lugares encontrarás a alguien que te guste y a quien también le gustes. Acacia se llevó la mano a la frente. No podía creer que lo hubieran rechazado sin siquiera invitar a alguien a salir. Y encima lo había etiquetado como un tipo raro. Solo estoy entrenando y termino muy adolorido, admitió Acacia. Bueno, tómate un descanso, como hace cualquier ser humano. Ella le puso la mano en la espalda y lo empujó hacia la puerta. Está bien, dijo mientras salía. Esa noche, Acacia no durmió bien, pensando demasiado en si ella le creyó, o si pensaba que era un pervertido usando excusas. Incluso consideró ir a una clínica privada. ¿Quién necesita novia cuando tiene enemigos de todos modos? Al final de las 2 semanas, Acacia había ganado algunos puntos de atributo adicionales. Y estaba satisfecho. Name, Acacia. Level, 7. Class, Airbender. Skill Points, 0. Attributes Points, 4. Skill Trees. Airbending, Level 8. Martial Arts, Level 4. Skills. Poison Resistance, Level 3. Driving, Level 5. Attributes. Wisdom, 4. Strengths, 4. Vitality, 3. Agility, 11. Stamina, 5. HP, 150/150. Chi, 100/100. Stamina, 250/250. Su strength aumentó 2 puntos, Vitality 1 y Stamina 3. Su barra de Stamina más que se duplicó.
Además, la estadística Vitality ayudaba a recuperar stamina y HP más rápido. Cada atributo parecía importante. Fuera de eso, Akashi redujo el ritmo en el trabajo. Había resuelto 2 casos en su primer mes en el campo. Se concentró más en su negocio, contratando 2 baristas, un panadero y un cajero. El único trabajo de Akashi era contabilidad y gestión, lo cual hacía después del horario laboral. En horas donde él no estaba, otros empleados lo reemplazaban. Sabía que habría pequeños robos de empleados, pero los dejaba pasar mientras no afectaran demasiado las ganancias. El verdadero propósito seguía siendo lavar su dinero, que era mucho más de lo que el negocio podía generar. Aún así, el café resultó ser bastante rentable. Principalmente porque muchos policías pasaban por allí, sabiendo que el lugar era suyo. Ninguna tríada se atrevería a extorsionar ese sitio, a menos que quisieran terminar en la cárcel. Actualmente, Akashi estaba en su cafetería, quedándose allí por la noche mientras llenaba los libros contables y falsificaba facturas para aumentar las ganancias aparentes hasta 10 veces más. Miren a estos pequeños bastardos, quitándome 50 yuan creyendo que no me doy cuenta. Pero como la ganancia hoy es de 500, lo dejaré pasar, murmuró. De todos modos, que disfruten mientras puedan. Pronto obligaré al cajero a entregar recibos y veremos qué tan valientes son. Cerró el libro contable y fue hacia una esquina para tomar un tablero. Revisó su plan contra Tarrlok. Akashi tenía que admitirlo. Tarrlok era un hombre muy inteligente. Nunca dejaba rastro que lo llevara a él. Y cualquier cosa que se descubría terminaba en un callejón sin salida. Lo esperado del hijo de un antiguo magnate del crimen organizado. Pero cuando está seguro de que alguien está haciendo algo y no hay evidencia. Existen muchas formas de exponerlo. Y Akashi podía permitirse una de ellas. Capítulo 17/Chapter 17, Confrontación. El corazón de Akashi latía con fuerza mientras se encontraba frente al piso más alto del edificio más alto de Republic City. Durante las últimas 2 semanas había conseguido agendar una reunión personal con el concejal Tarrlok. Iba vestido con su mejor atuendo, un traje clásico. La secretaria le pidió que entrara, y él lo hizo. Akashi caminó con confianza hacia el interior, sosteniendo un libro en la mano. El libro que llevaba era el que derribaría a Tarrlok. Vaya, vaya, si no es el famoso Akashi, dijo Tarrlok, un hombre bronceado con el cabello largo trenzado, como la mayoría de los nativos del Polo Sur, con una sonrisa cálida. Si Akashi no lo conociera mejor, habría creído que esa sonrisa era genuina y que Tarrlok era una persona amable. Este es un auténtico psicópata, pensó Akashi. ¿Qué te trae por aquí?, añadió Tarrlok. Akashi tomó asiento frente a él y le devolvió la sonrisa. Parece que me reconoces. Por supuesto. En solo un mes has contribuido mucho a la ciudad resolviendo 2 crímenes importantes, dijo Tarrlok. Aunque me sorprendió que alguien como tú quisiera reunirse conmigo. Pero siempre estoy dispuesto a ayudar a uno de los activos de nuestra ciudad. ¿Qué lengua tan suave y astuta tenía? Akashi sabía el motivo de tanta adulación. Era para confirmar si Akashi sabía algo o no. Akashi inclinó la cabeza y sonrió. Hombre, si sigues elogiándome así, podría sonrojarme. No homo. Tarrlok rió ante el comentario. ¿Quieres algo de té o algo? No, Akashi agitó la mano. Sé que eres un hombre ocupado, trabajando por el bien de nuestra ciudad, y tu tiempo es muy valioso. Ya me siento culpable por quitarte un poco. Ja ja ja, no te preocupes.
Akasi colocó el libro sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó Tarrlok. Una novela en la que estoy trabajando, respondió Akasi. Inspirada en uno de los informantes que tenía, que casualmente también aceptaba sobornos. Interesante. ¿Usando a un informante? Akasi abrió una página que decía: aviso, todos los eventos y personajes de esta novela son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La leeré en mi tiempo libre, dijo Tarrlok mientras tomaba el libro y lo guardaba en un cajón. Akasi se levantó y caminó hacia la puerta mientras hablaba, tratando de salir del alcance del Bloodbending. Para asegurarme de que valga tu tiempo, te daré un pequeño resumen. ¿Un resumen? Trata sobre el hijo de un antiguo magnate del inframundo que logró escapar de la cárcel y cambiarse el rostro. Tarrlok no respondió. Su rostro permanecía tranquilo, pero su corazón latía con fuerza. Akasi continuó. El hijo quiere vengarse de la ciudad, completar el trabajo de su padre y quedarse con todo el poder. Mientras salía por la puerta, murmuró para sí mismo. Vaya, qué suerte tenemos de que haya gente que acepta dinero y no tiene lealtad. Luego añadió. El giro de la historia es que la persona a la que sobornaste para reducir nuestro presupuesto fue la misma que me dio esa información. Me aseguraré de leerla cuidadosamente, dijo Tarrlok. Detrás de Akasi caminaban muchas personas, funcionarios de alto rango y diplomáticos. Frente a tanta gente, Tarrlok no podía usar Bloodbending. Gracias por tu tiempo. Akasi salió del edificio. En cuanto lo hizo, bajó por las escaleras y corrió lo más rápido posible hacia un auto cercano. Luego, lo siguiente que hizo fue visitar a la jefa de policía. El corazón de Tarrlok estaba acelerado. Tan pronto como Akasi se fue, cerró la puerta con llave, tomó el libro y comenzó a leer la novela. Aunque afirmaba ser pura ficción, la historia y la vida del protagonista eran demasiado idénticas. A pesar de la advertencia de que cualquier parecido con la realidad era coincidencia, no lo parecía. Especialmente porque Tarrlok había sido quien intentó secuestrar a Akasi, basándose en una solicitud de la Earth Queen, quien le prometió apoyo para convertirse en el próximo alcalde. Si sabe sobre mi padre, entonces también sabrá que es un Bloodbender. Y efectivamente, la historia comenzaba con un poderoso maestro derribando a un criminal capaz de usar Bloodbending. Podría ser coincidencia, pensó Tarrlok. Mi padre era conocido por ser un Bloodbender. Pero nadie sabía de mi relación con él. Pero al seguir leyendo, el hijo crecía aprendiendo Bloodbending. No sabe nada de mi hermano. Sin embargo, Tarrlok continuó. El joven hijo, que también se convertía en Bloodbender, iba a la ciudad para cumplir la venganza de su padre. Se sumergía en la política, alcanzando un alto cargo justo por debajo del alcalde. También intentaba quitar poder a sus competidores mediante métodos sucios. En la novela había una solicitud de la supuesta gobernante de la tierra, es decir, la reina. La escena era bastante sexual. En resumen, describía al Bloodbender reuniéndose con la gobernante de la tierra, una anciana. Ella lo llevaba a su habitación y lo dominaba desde atrás mientras él lloraba. Al final, él le agradecía por la recompensa recibida después de secuestrar maestros aire humanos para sus experimentos científicos. Tarrlok ya no pudo seguir leyendo esa escena. La mayoría de las cosas del libro eran ciertas. Pero la última parte lo hizo sudar. Si ese libro se publicaba, quizá la gente no lo relacionaría directamente con él. Pero aquellos a quienes había sobornado,
los líderes de las tríadas que controlaba, si podrían conectar los puntos y burlarse de él. Acaci, maldito bastardo. Torcer la verdad de esa forma. ¿Cómo se atreve? Tarrlok se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón golpear con fuerza. El concejal se calmó. Acaci podía ser tratado, ya fuera con sobornos o matándolo. Probablemente había venido con ese libro para decirle que lo sabía todo sobre él. Recuerdo que dijo que quienes aceptan sobornos no tienen lealtad y pueden ser comprados. Ya veo, el gerente de seguridad financiera. Le pagué para falsificar documentos y desvincularme de mi padre. Nunca le hablé de él, pero siendo el gerente de seguridad debería haberlo sabido. ¿Está usando a Acaci contra mí para pedir más dinero? Podría ser él, o cualquiera a quien haya sobornado. Muy bien. Tarrlok se levantó. La jefa de policía Lin Beifong estaba teniendo su día libre. Caminaba con pan en la mano, regresando a casa. P2. P2. Un auto detrás de ella tocaba la bocina. Decidió ignorarlo. Pero el coche siguió su ritmo. Se giró y gritó. Sal del maldito coche antes de que destruya tu trasero miserable. Entonces se detuvo al ver a Acaci. Y yo que estaba a punto de invitarte a salir, dijo él con sarcasmo mientras tocaba la bocina otra vez. Sube. Puedo caminar. ¿No te interesa lo que estoy a punto de mostrarte? Si es tu cafetería, ahórratelo. Estoy en mi día libre. Puede estar relacionado con un caso que nunca cerraste. Eso captó su atención. Abrió la puerta del coche y subió. Si me haces perder el tiempo, lo juro. Acaci le entregó una cámara enorme. Créeme, puede que tú termines invitándome a salir cuando veas lo que voy a mostrarte. La jefa frunció el ceño. ¿Qué es? No voy a arruinar la sorpresa. Condujo siguiendo el coche de Tarrlok. ¿Desde cuándo tienes coche y desde cuándo sabes conducir? Preguntó ella. Saqué la licencia la semana pasada. El coche es de un compañero. Porque te lo voy a tirar encima si resulta que me hiciste perder el tiempo. Condujeron hasta un distrito. La misma calle donde Acaci había tenido un apartamento. Tarrlok entró en una casa. Acaci tomó la cámara, estacionó el coche y trepó por el edificio saltando entre pisos. El aire giraba alrededor de sus pies, impulsándolo hacia arriba. Se pegó a una ventana y empezó a tomar fotos antes de bajar. Lin frunció el ceño. Tal vez Acaci nunca había abandonado el caso contra Tarrlok. Parecía una conversación normal. Pero Acaci podría pensar que cualquiera que hablara. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar a el creador original. Con Tarrlok era corrupto. Acaci era un buen policía, pero había caído en el mismo problema que muchos otros. Paranoia. Quizá era hora de degradarlo. Acaci volvió al coche. Acaci, entrégame tu placa, ordenó Lin. Estás en tu día libre, respondió él, entregándole la cámara con una gran sonrisa. Mira la película. Lin apretó la mandíbula, pero miró las fotos. Entonces se detuvo. No tenían sentido. La calidad es baja porque desactivé el flash, dijo Acaci. Pero la iluminación interior era buena. Ese es el tipo que sobornó antes. Tarrlok estaba señalando con la mano al hombre. El hombre flotaba.
Luego quedó inconsciente. ¿Pero por qué?, preguntó Lynn. No tengo ni idea. Solo decidí seguirlo por curiosidad. Es un tipo raro. Tarrlok salió del edificio con el brazo alrededor del gerente. Parecía que caminaban normalmente. Akashi se inclinó hacia atrás y empujó a Lynn ligeramente hacia atrás con la mano. Está usando Bloodbending. Por eso parece que el hombre camina con él. En realidad está inconsciente. Mierda. ¿Por qué no estás sorprendido?, dijo ella. Entonces miró hacia abajo. La mano de Akashi estaba tocando algo que no debía. Y ella no llevaba armadura. Y estás agarrando mis pechos. Mejor eso que terminar cortado y controlado con sangre, dijo Akashi. En cuanto a por qué no estoy sorprendido, mi experiencia encubierto me enseñó a controlar mis reacciones. Retiró la mano y encendió el motor. Lynn exhaló profundamente. Solo síguelo. Capítulo 18. Capítulo 18. 3. Lynn puso los ojos en blanco mientras se ajustaba el sombrero y las gafas de sol. Akashi, por su parte, llevaba un sombrero para cubrir su cabeza. Después de secuestrar a una persona, Tarrlok no se detuvo. Hizo un recorrido por la ciudad, entrando en las casas de algunas de las personas más influyentes. Algunas tenían guardias y sirvientes, por lo que parecía que pedía reuniones privadas con ellos en su coche. Y era obvio que los dejaba inconscientes dentro del coche usando Bloodbending. Akashi había estado allí. El jefe de policía estaba con él, alguien que tenía todo el poder en Republic City y podía abrir una investigación sin necesitar permiso de nadie. Por supuesto, si la mayoría del consejo decidía destituirla o el alcalde elegía reemplazarla, esa sería otra historia. Pero si ella decidía arrestar a alguien para investigarlo, ni siquiera necesitaba permiso de un juez. 1. Ese hijo de puta, ser un bloodbender todo este tiempo, murmuró entre dientes mientras se quitaba el abrigo, como si la ira le estuviera dando calor. Ya ha secuestrado a 2. ¿Crees que se detendrá aquí? Creo que llenará el último asiento de su coche, respondió Akashi con una sonrisa burlona. Ese bastardo hace que parezca que lo siguen voluntariamente. Akashi lo siguió mientras Lynn lo observaba de reojo varias veces. La jefa de policía tenía algunas preguntas. Hay algo que tienes que aclararme, dijo cruzándose de brazos. Sospechando que ella preguntaría cómo sabía que Tarrlok haría algo así, decidió cambiar de tema. Estás en tu día libre. No acepto órdenes, bromeó, sacando la lengua. Muy bien, solo recuerda que mañana no lo estás, respondió con una sonrisa maliciosa. Le estaba diciendo indirectamente que podía hacer su vida imposible, tanto en el trabajo como fuera de él. Créeme, mañana me estarás besando el trasero por lo grande que es el caso que te voy a presentar, rió Akashi. La verdad era que, con Tarrlok expuesto, Akashi sabía que Lynn se olvidaría de él en cuanto empezaran a perseguir a Tarrlok. Bueno, está muy tranquila. Akashi miró su mano. Le toqué los pechos a la jefa de policía. Esa es una historia que oirán todos mis hijos y bisnietos. 5. Akashi conducía más emocionado de lo habitual, siguiendo el rastro de Tarrlok mientras cargaba a los hombres que había secuestrado en su coche. Akashi había tomado fotos de todo, registrando pruebas. A nivel personal, Akashi no tenía nada contra Tarrlok. Sin embargo, Tarrlok era la clave de la influencia de la Earth Queen en esta ciudad. Además de que estaba detrás de algunas triadas que operaban aquí, con influencia tanto dentro como fuera del edificio del alcalde. Eliminarlo significaría que la Earth Queen perdería su control. Las triadas perderían poder. Y el mercado inmobiliario quizá dejaría de ser manipulado.
Aunque probablemente no, el mercado inmobiliario seguramente seguiría sufriendo después de las acciones de Korra. No era extraño que la gente la odiara, hasta en su mundo, personas y espíritus odiaban a la nueva generación de avatares por su culpa. 2. A su lado, Lin Beifong parecía furiosa. Su piel se estremecía, sus músculos temblaban. 1. Akashi le echó un vistazo. Esos músculos estaban increíblemente tonificados. 2. Miró sus propios brazos, delgados, con apenas algo de músculo. Luego volvió a mirar los de ella. Tal vez debería pedirle consejos después, pensó Akashi mientras sus ojos se deslizaban hacia su hombro. Pero si sus brazos están tan tonificados y es una mujer, me pregunto cómo estarán sus glúteos o cuádriceps. Sus muslos son grandes y bien formados. 1. Instinto de Jim Bro. ¿Qué estás mirando? Preguntó ella, con los ojos bien abiertos, siguiendo su mirada. Ya sabes, cuando miras la frente de alguien, puede pensar que lo estás mirando a los ojos. Pero cuando miras el hombro o el brazo de una mujer de lado, se nota. El espejo. El retrovisor, respondió Akashi. Dejó de seguir a Tarlok cuando éste salió de la ciudad. 1. Ella entrecerró los ojos. Sigue siguiéndolo. Akashi tosió. Si la enfermera que visitaba por temas de entrenamiento pensó que tenía un crush con ella solo porque una vez miró accidentalmente su trasero, ¿qué pensaría la jefa de policía? 5. Mientras Tarlok conducía, Akashi lo siguió desde la distancia. Alrededor de Republic City había montañas nevadas. En una de ellas había una residencia de 2 pisos. Tarlok estacionó y hizo que los hombres de su coche flotaran dentro. Akashi tomó otra foto. Cine absoluto, murmuró desde la distancia. 18. Lin salió del coche. Voy a arrestarlo aquí y ahora. Akashi abrió rápidamente la puerta y corrió tras ella. Espera, jefa. No hagas eso. ¿Cuál es tu preocupación? Dijo lista para actuar. Tal como se esperaba de la mujer que cambió una isla porque Tenzin rompió con ella. Akashi la agarró del brazo. Tú estás, iba a decir estúpida. No estás tomando la decisión inteligente. Ella siguió caminando, arrastrándolo. Lo único que pasará es que te hará bloodbend, argumentó él, rodeando su cintura con los brazos y levantándola. Y los dos terminaremos en su cabaña. 1. Bien. Solo bájame, bufó. Le dio un codazo para que la soltara, volvió al coche y resopló. Akashi volvió al asiento del conductor y arrancó. Esta es tu segunda advertencia por acoso. La tercera será la última. No tengo idea de qué hablas, negó Akashi. ¿Acoso? ¿Levantarla por detrás? ¿Mirar su físico como un gembro? La enfermera de tu departamento tendría algo que decir al respecto, dijo Lin con tono muerto. 3. Oh. Espera, espera. Puedo explicarlo, dijo Akashi. Ella suspiró. Olvídalo. Tengo problemas más grandes que resolver. Eso es cierto. Tarlok, un bloodbender, podría derrotar a toda una unidad y tal vez escapar, dijo Akashi con honestidad. Si emitimos una orden ahora, simplemente liderará el inframundo de la ciudad. Y con el avatar fuera de escena, nadie podrá detenerlo. Bien. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Preguntó ella. Primero que nada,
Sabemos dónde está su escondite, dijo Acaci. Los hombres que secuestró son influyentes. No los matará, la gente los vio irse con él. Tarrlok es un político. Para él, los votos y el cargo son lo más importante. Los amenazará o los usará como palanca. Así que tenemos tiempo. En el momento en que vaya al consejo, podemos preparar una trampa. Incluso si 100 hombres no pueden derrotar a una persona, esa persona sigue estando en el zoológico por una razón. 2. Si yo fuera tú, sabiendo dónde está, llamaría a algunos Lightning Benders de la estación eléctrica. Mejor aún, limitaría sus rutas de escape y le tendería una emboscada. Como es un Bloodbender, lo mejor sería mantener distancia y atacar desde lejos. 8. Acaci tenía más planes, pero no podía compartirlos todos. La jefa de policía de repente lo miró y sonrió. Eres un bastardo astuto. Planeaste todo esto desde el momento en que tocaste la bocina para que subiera al coche, ¿no? Sabías lo que iba a pasar. Eso es mentira, negó con la cabeza. Incluso descubriste de alguna manera la verdad sobre Tarrlok y lograste predecir cada movimiento que haría, si es que no lo hiciste actuar así para conseguir pruebas. Tienes una imaginación salvaje, jefa, rió Acaci. Solo tuve suerte. Deja de fingir que eres tonto. Eso podrá funcionar con otros, pero no conmigo. Escupe la verdad. Oye, ¿recuerdas cuando te dije que él estaba detrás de mi arresto y te negaste a actuar? Ahí fue cuando supe lo que iba a pasar. Solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto, dijo Acaci. No tienes derecho a estar enfadada. 1. Esa era la única razón por la que se lo había dicho, para que pareciera que estaba investigando intensamente a Tarrlok, no manipulándolo para que cometiera un error. No estoy enfadada. Estoy genuinamente impresionada, levantó las cejas. No todos los Airbenders son idiotas. De todas formas, todavía tengo una petición, dijo Acaci. ¿Cuál es? Preguntó ella. Capítulo 19. Capítulo 19. Tarrlok estaba en su residencia, observando desde arriba a sus amigos, atados a sillas. Sus cadenas eran su propia sangre, y él era quien sostenía la llave. Cuando despertaron, los miró con evidente furia. Alguien le había dado a Acaci información sobre su pasado. Y ese último, actuando como si fuera una pobre víctima por un simple intento de secuestro, estaba a punto de arruinar toda su vida y su carrera. Era un intento patético de insultarlo, la forma en que los débiles contraatacan cuando saben que no tienen ninguna oportunidad contra un Bloodbender. Tarrlok podía usar su influencia para impedir que ese libro se difundiera, así que no le preocupaba demasiado. Lo que sí le importaba era quién había filtrado la información de que él era el hijo de un antiguo jefe de la mafia. 2 de las 3 personas presentes eran vasallos leales de su padre y lo habían ayudado a ascender en la escalera política. Pero uno de ellos lo había traicionado. Y quería descubrir quién. Entonces, sonrió Tarrlok mientras miraba a los 3, que lo observaban confundidos. ¿Quién es el miserable que anda difundiendo rumores de que soy un Bloodbender? Ya saben, las votaciones no están tan lejos. Tarrlok, no tenemos idea de lo que estás hablando. El día que llegaste a Republic City te di un hogar y dinero. ¿Y ahora dudas de mi lealtad? Sería mejor que me mataras antes de llamarme soplón. ¿Qué? ¿Eres un Bloodbender? Ah, cierto, lo había olvidado. Tarrlok no prestó atención a sus palabras. Abrió los ojos de par en par. Los 3 hombres se elevaron del suelo. Sus venas se hincharon. Incapaces de pronunciar una sola palabra, gemían de dolor.
Otra vez voy a preguntar, dijo con voz fría y amenazante, y ustedes van a decirme todo lo que quiero saber. Tarrlok liberó su sangre, y los hombres comenzaron a jadear desesperadamente mientras recuperaban el aire que el Bloodbending les había arrebatado. Este interrogatorio va a tomar un tiempo, comentó Tarrlok mientras los observaba. Suplicaron, gritaron y rogaron, todos proclamando su inocencia. Después de algo de tortura mental y física, empezaron a decirle lo que quería oír. Pero cuando les preguntaba, nada tenía sentido. Además, ninguno de ellos podía ser el que lo había traicionado. Muy bien, dijo Tarrlok con voz sombría. Traeré a ese Airbender y mataré a quien haya inventado esa estúpida historia sobre mí y la Earth Queen. La mención de la Earth Queen le recordó una escena que había leído. Era muy detallada, muy erótica y muy humillante. En medio de ese libro había un dibujo del personaje principal. Y se parecía demasiado a él. Solo para evitar problemas legales, Akashi había dibujado un lunar en la frente de Tarrlok, y lo había representado en una posición extremadamente humillante. Iré y volveré. Nadie se atreva a irse, dijo Tarrlok mientras salía de la residencia, dejando la puerta abierta. Sabía que ninguno de ellos se atrevería a escapar. Conocían su poder. Como Bloodbender, podía matar a todas sus familias. Y detenerlo requeriría muchos recursos. Maldita sea, eso me enfureció tanto, murmuró mientras caminaba hacia su coche, regresando a Republic City. Akashi vestía ropa negra con una armadura de cuero. A su alrededor, en una mesa redonda dentro de una sala gris, había hombres y algunas mujeres vestidos con armaduras metálicas negras. La mayoría eran Metalbenders, y también habían solicitado algunos Lightning Benders para el trabajo. Bien. He hecho una revisión de antecedentes de cada uno de ustedes, dijo Akashi. El día anterior había solicitado formar parte del grupo encargado de capturar a Tarrlok. Sorprendentemente, la jefa le dio la tarea de planificar la operación. Era inesperado que le diera ese trabajo, algo que impulsaría enormemente su carrera. Si todo salía bien, convertirse en sargento no tardaría mucho, quizás menos de un año. Pero ese no era el objetivo de Akashi. Su objetivo era ganar puntos de experiencia derrotando al Bloodbender. Antes de que alguien pregunte por qué revisé sus antecedentes, es porque el objetivo tiene mucha influencia y ojos y oídos por todas partes, explicó Akashi. La mayoría de ustedes son hombres honestos, sus cuentas bancarias lo demuestran. Yo soy uno de ustedes, y por eso confío mi vida en ustedes. Akashi tomó un papel largo y lo extendió sobre la mesa. Estaba dividido en dos partes, con los nombres de todos en un lado. Nuestro objetivo es un Bloodbender, alguien al que solo el avatar en el Avatar State podría derrotar con seguridad. Si lo enfrentamos todos juntos, nos dejará inconscientes de un solo golpe, dijo mientras señalaba el mapa. Esta es la ciudad. Cada uno se posicionará en las ubicaciones asignadas. Los Firebenders y Lightning Benders tendrían el papel más importante debido a su capacidad para atacar a distancia. Recuerden, nada de ataques en masa. Nos dividiremos y atacaremos desde diferentes ubicaciones y distancias. Si intenta hacer Bloodbend a alguien, los Lightning Benders y Firebenders le dispararán para distraerlo. Eso debería derribarlo. Pero ese bastardo es astuto, y si escapa, irá a este lugar. Desde allí hay dos rutas de escape, el coche y el mar. Tendremos gente lista para destruir su coche y su bote. También tendremos personas apostadas en sus residencias, ubicadas como se muestra aquí. Akashi sonrió. Por favor, hagan bien su trabajo, y podríamos derribar a este terrorista. Si necesitan motivación, miren sus cuentas bancarias y recuerden, este Tarrlok es quien nos está presionando para reducir nuestro presupuesto.
Así que vamos a destrozarlo. Akashi levantó el puño para motivar al equipo. Pero todos permanecieron en silencio, mirando hacia otro lado. Parecía que la mayoría temía que la jefa les gritara. Aún así, asintieron antes de retirarse. La operación podría comenzar en cualquier momento, esta noche o mañana. Bueno, debo decir que para ser tu primera vez, es bastante impresionante, dijo la jefa de policía, cruzándose de brazos mientras asentía hacia Akashi, que acababa de presentar su plan. La jefa había trabajado la mayor parte de su vida como policía, y recordaba cuando su madre le contó cómo Avatar Aang había derrotado a Yakone, el anterior Bloodbender que dominaba el inframundo. Yakone había sido casi invencible, lo suficientemente poderoso como para derrotar a muchos maestros al mismo tiempo. Incluso Aang fue derrotado en el primer enfrentamiento. Luego, en el segundo, el avatar luchó con dificultad antes de activar el Avatar State. Era doloroso admitir que, si Yakone hubiera querido matar a Aang cuando estaba inconsciente y sin el Avatar State, podría haberlo hecho y habría gobernado toda Republic City. Pero la suerte había estado de su lado. Akashi, aquí, sin el avatar, había creado un plan extremadamente bien estructurado basándose en el hecho de que Tarlok era un Bloodbender. Eso fue lo que ella dijo, sonrió Akashi. El párpado de la jefa tembló. Pero Akashi fingió no notarlo. Simplemente sonrió mientras algunas venas aparecían en la frente de ella. Primero le mira el cuerpo, ahora hace bromas sexuales. Sí, respondió ella con una sonrisa, considerando lo pequeño que eres. ¿Te refieres a mi posición como detective comparada con los demás aquí?, respondió Akashi con una sonrisa, aunque sintió un pequeño dolor en el corazón. Ella pasó a su lado, poniendo los ojos en blanco. En el fondo sabes exactamente a qué me refiero. Siempre puedo demostrarte que soy una persona más grande de lo que crees, respondió él. Ella se giró para mirarlo. Mis calificaciones superan mi rango, aclaró Akashi. Puede que te tome la palabra, respondió ella. Está coqueteando conmigo, pensó Akashi. Se sintió un poco incómodo, sonrió y se excusó. Akashi regresó a su residencia y vio que había recibido correo. Tenía el sello del consejo, una carta y un montón de dinero, billetes de 1000 yuan. Era del consejero Tarlok. Así que ya empezó, sonrió Akashi. Capítulo 20, capítulo 20. ¿Qué tan idiota cree que soy?, se preguntó Akashi mientras guardaba los billetes en su bolsillo. Eso le ayudó a olvidar la incómoda situación en la que se había metido con la jefa de policía. Aunque, maldita sea, ella estaba empezando a ponerse juguetona. Tarlok lo había invitado para comprar todos los derechos de su libro y evitar que llegara al mercado. En otras palabras, era un soborno. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente habría quedado cegada por la codicia. Akashi no era mejor. Sintió una codicia intensa, como estar al final de Non-Up November y de repente asistir a un desfile de modelos. El deseo de creer en la oferta de Tarlok casi lo convencía de aceptar, pensando que le ayudaría económicamente. Pero eso solo era una pequeña parte de mi plan, murmuró Akashi. Muy bien. Akashi tomó un walkie-talkie y ajustó la frecuencia para contactar con los superiores. Aquí Akashi. La operación comienza mañana. Reunámonos otra vez a las 5 de la mañana. Luego abrió su sistema y observó sus estadísticas. Había guardado algunos niveles gracias a un entrenamiento intenso. Su agilidad era alta, lo cual ya era bueno. Tenía 5 puntos en Stamina, suficiente para él. Su fuerza era decente, creía que podía golpear rápido sin dañarse la mano.
Su airbending estaba alrededor del nivel 8, algo muy diferente a cuando había salido de la academia. Se puso de pie, levantó 2 dedos y giró. El aire se concentró alrededor de sus dedos y, cuando se detuvo, salió disparado como un látigo, golpeando la pared y dejando un corte de 3 centímetros de profundidad y 1 metro de largo. No hace falta decir que soy una clase airbender y no una clase guerrero. Además de la agilidad para esquivar y ejecutar movimientos de bending, Wisdom es lo que determina mi resistencia al airbending. Sin embargo, el objetivo está más allá de eso, es un bloodbender. Puede que necesite recuperación de HP y de chi por igual, ya que ambos parecen difíciles de subir al principio. Wisdom 4.6. Vitality 3.5. HP 250/250. Chi 150/150. Al día siguiente, Tarrlok estaba en su oficina. Una secretaria bastante atractiva, que había empezado a trabajar el día anterior, entró con un café y un sobre. Señor consejero, el detective Akasi le envió un sobre, dijo mientras lo dejaba sobre la mesa. Fuera, ordenó él. Cuando ella salió, bebió un sorbo de café mientras miraba su atractivo trasero. Luego abrió el sobre. Dentro había un dibujo de una mano mostrándole el dedo medio. Tarrlok frunció el ceño ante el patético acto infantil de aquel detective. ¿Cómo podía un hombre así ser tan respetado e incluso mencionado en el consejo? Ni siquiera tuvo la decencia de devolver el dinero, bufó Tarrlok. Parecía que tendría que atraer a Akasi fuera del dormitorio de alguna forma. No sería difícil. Solo tendría que poner a alguien a vigilarlo. Luego atraparlo con bloodbending y meterlo en un coche. Después podría descubrir quién filtró la información sobre su bloodbending y convertir a esa persona y a Akasi en un ejemplo. Pensó en todas las posibilidades mientras bebía su café. La secretaria atractiva, que en realidad era una oficial de policía, asintió. El edificio ya había sido evacuado y todos habían tomado sus posiciones. Una docena de metalbenders, también conocidos como airbenders, rodeaban la oficina de Tarrlok. Patearon la puerta y se lanzaron contra él, enviando tiras de metal volando hacia su dirección. Sorprendido, Tarrlok se escondió debajo de su escritorio. ¿Qué está pasando?, exigió furioso. ¿Saben a quién están atacando? A un sucio bloodbender, dijo uno de ellos. A un criminal, añadió otro. Tarrlok comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. La historia de que él era un bloodbender no solo había llegado a Akasi, sino a todo el departamento de policía. Y parecía que ya tenían pruebas contra él. Iban a arrestarlo. En ese punto, fingir ignorancia no serviría de nada. Y podría terminar encadenado de por vida. Muy bien, chasqueó la lengua. Parecía que la única opción que quedaba era gobernar la ciudad desde el inframundo. Mientras no hubiera Avatar, nadie debería ser capaz de detenerlo. Y considerando que era incluso más fuerte que su padre, eso era un hecho. Al mismo tiempo, Akasi estaba en la residencia de Tarrlok, observando a las personas que él había mantenido prisioneras. Uno era un funcionario corrupto que tenía el poder de limitar el presupuesto de la policía. Como Akasi había revisado sus cuentas, sabía que había aceptado dinero de las tríadas para dejarlas operar. Otro era el jefe de una organización criminal. El tercero ayudaba a criminales a escapar. Poderosos y corruptos. Para Akasi, incluso si esas personas no habían cometido los crímenes con sus propias manos, no eran diferentes de quienes sí lo hacían. Si le das un cuchillo a alguien que mata a un niño, no eres mejor que él.
Vine a salvarlos, dijo Akashi con una sonrisa mientras los miraba. No, por favor. Vete antes de que regrese. Sí. ¿Quieres meternos en problemas? Estás. Antes de que pudieran terminar de hablar, Akashi giró la cabeza hacia un contenedor de gas. Movió ligeramente la mano y liberó el gas que se usaba para calentar. El gas, probablemente metano, etano o algo similar, era inodoro e insípido. Akashi agitó la mano, haciendo que el gas se deslizara y se concentrara a su alrededor. Mientras hablaban, fueron perdiendo la conciencia hasta caer al suelo. Movió la otra mano, y una fuerte corriente de aire abrió la ventana, permitiendo que el gas saliera de la habitación. Tarrlok cargará con la culpa. Pasó junto a ellos. Muertos. Los demás ya estaban tomando sus posiciones, así que nadie lo vio matarlos con gas. Subiste al nivel 8. Más 2 puntos de atributo. Más 1 punto de habilidad. Solo valían esto, pensó para sí mismo. Bueno, al menos el mundo es un lugar mejor sin ellos. Al mirar sus cuerpos sin vida, no sintió lástima, ni arrepentimiento, ni remordimiento. Supuso que, gracias a su vida anterior, disparar a criminales en la cabeza se había convertido en algo rutinario. Para este momento ya debería haber bebido el café, sonrió Akashi al pensar en Tarrlok. Tomó su walkie-talkie y lo acercó a la boca. Los rehenes fueron encontrados muertos. Añadan eso a los cargos, informó.